Muy buenas tardes. Me imagino que ya estamos en vivo. Tomo 2. Tomo 2. Espero que me puedan oír porque en el primer tomo, al parecer, el micrófono no estaba encendido. No al parecer, eso es lo que pasaba. Pero es muy bueno que estemos aquí con ustedes una vez más. Como dijimos en el primer tomo, que Gardner y yo llevamos varias semanas. ¿No aparece? No aparece. Hay que darle aquí también. Here says go live over here. So, is that what it means? I've got to click it there too. I don't actually know we're not on, at least according to this. Okay. I'll click it here too, I guess. I just remember clicking in one spot. This is incredible. You ready? Yeah, yeah, I guess. I'll tell you what. It's just breach alert. Oh, that's nice. Estamos bien. Muy buenas tardes. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. En el primer intento, notamos al final del mensaje que el micrófono no estaba encendido. Somos ingenieros muy avanzados, ¿verdad? Para poder, para que todo salga bien, uno tiene que tener una lista de cosas. Una lista y tiene que ir tachando las cosas que ha hecho antes de empezar a emitir. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros. Como dijimos en el primer mensaje, Gardner y yo no hemos estado con ustedes durante varias semanas porque hemos estado muy ocupados en otras cosas. Pero Dios mediante vamos a tener por lo menos uno o dos mensajes más con ustedes. Y gracias a Roberto Montilla por afirmar que estamos bien ahora. Gracias, hermano. Muy bien. Hace unos años, o meses quizá, nosotros tomamos la decisión de bautizarnos para perdón de los pecados. Y llegamos a ser miembros de la Iglesia de Cristo, llegamos a ser cristianos. Yo sé que la mayor parte de ustedes que ven estos videos son cristianos, por eso les incluyo a ustedes también. Nosotros tomamos esta decisión de llegar a ser cristianos y fue la mejor decisión de nuestra vida, sin duda. Pero ¿saben una cosa? Ahora es necesario perseverar en la verdad. Ahora viene lo más difícil. No es tan difícil bautizarse. No es tan difícil mojarse, si se puede ver de esa manera. Eso es fácil en comparación. Perseverar en la verdad, eso es lo más difícil. Y, sin embargo, es absolutamente necesario perseverar. Porque si nosotros no seguimos en el Evangelio, corremos el peligro de perder nuestra salvación. Eso es lo que enseña claramente la palabra de Dios. De hecho, lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 y 2. ¿Lo puedes ver ahí, Gardner? Sí, cómo no. Leer? Dice el texto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que tenemos que retener para mantenernos en un estado de salvación? La palabra hay que retenerla. La palabra de Dios, eso es lo que tenemos que retener. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que retenerlo en el sentido de agarrarlo así? ¿Qué significa retener la palabra en realidad? Retenerla en el corazón y en la mente. Obedecerla, perseverar en ese mensaje, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer.
Vamos a ver otro punto aquí. Dice que nuestro interés más grande no debería ser estar cómodos con una iglesia, sino estar en la verdad. La comodidad no puede salvar a nadie, ¿verdad? Lo que salva a la gente es la verdad. Y sin embargo, por desgracia, Gardner, y esto me da mucha pena, parece que muchas personas están buscando la comodidad en vez de la verdad. Me gusta esta iglesia. Hay gente muy amable aquí. No Así- puedo estar equivocado aquí. Así es. Una vez en Sevilla, Gardner, entramos en la casa de una señora y ella era muy hospitalaria, nos recibió y nos dijo que he estudiado con este grupo, con este grupo, con este grupo y con este grupo. Pero me quedo con este grupo porque ahí estoy a gusto, me gusta, estoy cómoda con ellos. Parece que muchas personas buscan eso en vez de buscar la verdad. Lo más importante es estar en la verdad. Amén. Porque la comodidad no puede salvar a nadie. Vamos a ver lo que dice este texto aquí, Gardner. Proverbios capítulo 23 y versículo 23. ¿Qué es lo que dice? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué es lo que significa cuando Salomón dice, compra la verdad y no la vendas? Adquirirla y mantenerla con toda la fuerza que uno tenga. Y la frase que a mí me llega a la mente es no cambiarla por nada. Sí. No cambiar la palabra de Dios por nada. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y vamos a ver otro texto en Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32. ¿Puedes leer eso también, Sí, Gardner? cómo no. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la única cosa que nos puede hacer libres según este versículo? La verdad. ¿Y libres de qué podríamos hacer? Libres del pecado, libres del error. Así es. Entonces, la comodidad, estar cómodos o a gusto con la iglesia, no nos va a dar estas bendiciones tan importantes. Nosotros tenemos que conocer la verdad para poder estar libres de nuestros pecados. Esto es un asunto de vida o muerte, Gardner. Y yo creo que las personas que están buscando la comodidad no entienden la importancia de esto. Su alma está en juego. Nosotros podemos perder nuestra vida espiritual si no estamos en la verdad. Sí. Por eso tenemos que seguir perseverando en ella. Hace unas semanas me enteré de que una querida hermana en Cristo ha estado reuniéndose con los mormones. Y esto me ha chocado mucho porque yo estaba convencido de que ella conocía la verdad, que estaba en la verdad, llevaba varios años de cristiana. Y en realidad me ha sorprendido mucho. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente, por lo general, no valora la verdad lo suficientemente. Y lo que viene a continuación en este pequeño estudio es parte de una carta que le envié. Le envié una carta bastante larga con letras grandes para que ella lo pudiera leer. Y quisiera compartir con ustedes algunos puntos sobre el mormonismo y la suficiencia de las escrituras. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes una breve historia de la Iglesia de los Mormones. El nombre completo es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Largo nombre. Un nombre bien largo. Esta iglesia fue fundada el 6 de abril de 1830 por José Smith en Fayette, Nueva York, en los Estados Unidos. En el año 1820 afirman que se le aparecieron Dios Padre y su Hijo en un bosque y le dijeron que no se uniera a ninguna de las iglesias existentes. En este año, Gardner, en el año 1820... No me acuerdo de ese año, ¿no? Por supuesto que no. Pero en este año, José Smith tenía tan solamente 14 años. Muy joven. Muy joven. Y creer en el testimonio de una sola persona. Si yo te digo que yo he ido al bosque y he visto al Padre y
al Hijo de Dios, yo soy una sola persona, ¿no? ¿Tú vas a creer el testimonio de una sola persona? Hay varios problemas con todo esto. Y además de siendo muy joven, pero en el año 1827, cuando José Smith tenía tan solamente 22 años, él anunció que un ángel cuyo nombre era Moroni se le había aparecido en una visión, informándole dónde encontrar unas tablas de oro inscritas en egipcio reformado. José Smith y su esposa Emma tardaron casi 3 años en traducir estas tablas al inglés, y lo que resultó fue el Libro de Mormón. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Además del Libro de Mormón, se afirman que José Smith recibió otras revelaciones de Dios y que de ellas se produjeron los libros Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Ahora, les voy a dar bastante información. Bueno, no tanto, pero si solo recuerden un punto de toda esta lección, que sea este. ¿Y cuál es el punto más importante, Gardner? Que el error más sobresaliente de esta religión es la idea de que la Biblia sola no es suficiente. Y voy a agregar algo, Jerry. El error más sobresaliente de cualquier religión falsa casi siempre es esta idea, que la Biblia no es suficiente. Por tanto, necesitamos de catecismos, necesitamos de la revista Atalaya, aparte de la Biblia, necesitamos de los escritos de Elena White, aparte de la Biblia, etcétera, etcétera. La Biblia más cualquier otra autoridad siempre resulta en fracaso. La Biblia sola es lo que necesitamos, Jerry. Así es. Y alguien ha dicho, hablando de los credos, alguien ha dicho que si el credo dice menos que la Biblia, no ha dicho lo suficiente. Y si dice más que la Biblia, ha dicho demasiado. Y si dice lo mismo que la Biblia, no hay necesidad de credo. Ya tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia, es verdad. Entonces, de nuevo, el punto aquí principal. Si ustedes recuerdan solo un punto de toda esta lección, deberían recordar que el error más importante de esta religión es la idea de que la Biblia sola no es suficiente. Y, sin embargo, vemos que esto contradice claramente la palabra de Jesús revelada en el Nuevo Testamento, como veremos en este estudio. Y esto llega a ser una cuestión, Gardner, ¿a quién vamos a creer? ¿Verdad? ¿A José Smith y el libro que él publicó en el año 1830, o lo que dice Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento? ¿A quién vamos a creer? Bueno, el Nuevo Testamento enseña claramente que es una revelación completa, ¿verdad? No hay promesas de otra revelación. Así es. En Juan capítulo 14, versículo 26, y podemos ir a este texto rápidamente. Gardner, ¿qué es lo que pone ahí? Dice el texto, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, Gardner. Yo voy a usar una técnica que usas tú de vez en cuando. Te lo presto. El Espíritu Santo les iba a enseñar el 85% de las cosas. No, señor. Les iba a enseñar el 95% de las cosas. Tampoco, ni 99.44 como un jabón, dice que es tan puro. El Espíritu Santo les iba a enseñar el 99.8% de las cosas. 100% de la verdad recibieron los apóstoles y los discípulos del primer siglo. Todas las cosas. Todas, 100%. 100%. Eso no es difícil entenderlo, ¿verdad? Ok. Hay que recordar que está hablando con sus discípulos aquí. Y también en el siguiente versículo que va a poner ahí en la pantalla. Claro, en Juan capítulo 16 y versículo 13, el Espíritu Santo les iba a guiar ¿a cuánto de la verdad? Iba a guiar a los discípulos y otros del primer siglo, no a 99% de la verdad, sino a 100%, a toda la verdad. Toda la verdad.
puedes leer este texto también, Gardner. Habla de las escrituras, ¿no? Y cualquier comentario que tengas sobre Ok, este muy texto. bien. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Bueno, hablando de las escrituras, en particular de las del Antiguo Testamento que Timoteo habría tenido, pero se aplican también al Nuevo, como vamos a mencionar, dice que con ellas el hombre de Dios puede ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras del Antiguo, sí, y también Pedro refirió a los escritos de Pablo en 2 de Pedro 3 como escrituras. Buen punto. Cuando tenemos todas las escrituras, no necesitamos otra cosa para saber la voluntad de Dios. Así es. Y yo tengo entendido, Gardner, que la palabra perfecto significa completo. Sí, es una palabra sinónima. Sin faltar nada. Nosotros no faltamos nada si tenemos las escrituras, ¿verdad? Y en Santiago capítulo 1, vemos ahí que Santiago anima a los hermanos a no ser tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Sí. Y habla de la palabra como si fuera un espejo, o por lo menos usa la ilustración del hombre que se mira en el espejo y después se aleja del espejo y se olvida de qué clase de hombre era. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, vemos los cambios que tenemos que efectuar en nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo mismo con la ley de Cristo. Nos miramos a la luz de la ley de Cristo y podemos ver si nuestra vida está de acuerdo con su ley. ¿Y qué es lo que dice Santiago acerca de la ley de Cristo? Habla de él que mira atentamente en la perfecta ley. La de libertad. Exactamente. Y él se refiere a las escrituras que ellos tenían en ese tiempo. Aquí no se dice nada acerca del libro de Mormón, ni de Doctrina y Convenios, ni de otros libros o credos y otras cosas que los hombres puedan añadir. Y ¿se acuerdan ustedes de este texto en Judas, versículo 3? ¿Qué es lo que pone ahí, Gardner? Dice Judas: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy importante esto, Jerry. La fe, estamos hablando aquí del sistema de Jesucristo, fue dada no en pedazos a través de los siglos. Un pedazo para los apóstoles, un pedazo luego para los concilios católicos, un pedazo luego para Elena White y un pedacito para José Smith. No. El proceso de la revelación ocurrió durante una etapa de la historia, el tiempo después de la muerte y la resurrección de Cristo, hasta el libro de Apocalipsis. Una sola etapa fue revelada una vez para siempre. Un punto excelente. Una sola vez la palabra de Dios ha sido dada a los santos, a los cristianos, ¿verdad? Porque la palabra santo se refiere a los cristianos. Una sola vez. Vamos a ver lo que dice otro texto. En Gálatas capítulo 1, Pablo habla de un problema que estaba afectando iglesias en ese tiempo, el problema de los judaizantes. Los judaizantes, no sé si ustedes se acuerdan, pero ellos enseñaban que para poder ser salvos uno tenía que guardar la ley de Moisés, tenía que ser circuncidado y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Pablo habla de eso como otro evangelio. Los judaizantes estaban predicando otro evangelio. Pues pasa lo mismo con el mormonismo. Es otro evangelio. Es algo aparte de esta revelación que ha sido una vez dada a los santos. Porque dicen ellos que es otra revelación, ¿verdad? ¿Verdad? Que se recibió 1800 años después de Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de recibir otro evangelio, Gardner? Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema no es muy común, desde luego, pero significa objeto maldito, sea maldito.
Entonces, esto es algo muy fuerte. Sí. Es algo chocante pensar que uno puede llegar a ser objeto maldito por recibir otro evangelio. Yo quiero recibir las bendiciones de Dios. Yo no quiero maldición. Es lo que dicen algunos, como ellos, los adventistas, los testigos y otros que creen en nuevas revelaciones. Dicen ellos, pero lo que les estamos dando aquí en la Atalaya o los libros de Elena White o en el libro de Mormón, eso no es otro evangelio, es el mismo evangelio. Pero si es el mismo evangelio, no lo necesitamos. Y si es otro, que sea anatema. Exactamente. Y el problema, ellos dicen que es el mismo evangelio, pero sin embargo, vemos que hay enseñanzas en estos libros que tienen los hombres que no concuerdan con lo que enseña el Y Nuevo no hay Testamento. tiempo para entrar en todo eso. Quizás algún día en el futuro tengamos tiempo. Exactamente. Ok, entonces sigamos con lo que nos queda de este estudio aquí. En 2 de Juan, los versículos del 9 al 11, ¿qué es lo que dijo Juan ahí, Gardner? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquí vemos en este texto, hermanos y amigos, la necesidad de perseverar en la doctrina de Cristo. La palabra doctrina significa enseñanza. Nosotros tenemos que perseverar en las enseñanzas de Cristo. Y tan importante es que si no lo hacemos, ¿qué es lo que dice Gardner? Que no tenemos a Dios. No tenemos a Dios. O sea, no tenemos comunión con Él. No tenemos una relación con Él. Esto nos puede afectar espiritualmente. Nos puede quitar la salvación si nosotros no perseveramos en la doctrina o en las enseñanzas de Cristo. Y terminamos con este versículo de 2 de Pedro, capítulo 1. Gardner, ¿lo puedes leer? ¿Cómo no? Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha concedido por su divino poder, ¿cuánto? No 50%, ni 85%. Todo. Y está hablando a los cristianos del primer siglo. Tenían ellos en el mensaje de Cristo, de sus apóstoles inspirados, todo lo que necesitaban. Y tenemos todo lo que necesitamos hoy en la misma revelación que ellos estaban recibiendo. Amén. Hace unos años, Gardner, yo pude estudiar con unos mormones, más de una ocasión. Y cada vez que venían a mi casa, yo les hacía una pregunta. Y la pregunta fue, ¿ustedes me pueden enseñar un versículo del Nuevo Testamento que demuestre que es una revelación insuficiente? Y que esperamos otra cosa, y no podían. Habla de 2 palos en Ezequiel, pero no es el Nuevo Testamento, y el de los 2 palos no cabe. Pero es una buena pregunta. Y otro hermano hizo esta pregunta a unos mormones. La pregunta fue, ¿qué cosa es necesaria para la salvación? ¿Qué cosa es necesaria para la salvación que se encuentra en el libro de Mormón, pero no se encuentra en el Nuevo Testamento? Voy a hacerles esa pregunta otra vez. ¿Qué cosa es necesaria para la salvación que se encuentra en el libro de Mormón, pero no se encuentra en el Nuevo Testamento? Y un hermano mío, un hermano en Cristo, un hermano nuestro, hizo esta pregunta a su primo, que era mormón, y se quedó en silencio. Es que no pueden dar respuesta. Al final dijo, bueno, el sacerdocio, pero bueno, esa es una respuesta, no... el sacerdocio de Cristo no es suficiente, iría a Hebreos si me hubiera dicho eso, pero ahí vamos. Pues ha sido un placer estar con ustedes una vez más y gracias a Dios, esta vez creo que nos han podido oír. No solo de vernos, sino oírnos. Dios mediante vamos a tener dentro de unos minutos otro mensaje del libro de Hechos capítulo 15, así que por favor que nos escuchen dentro de unos minutos. Dios les bendiga y hasta la próxima.